a esta charla el día de hoy. Bienvenidos. Seguramente se nos cruzó aquí un poquito lo del agua y ha estado haciendo un poco de ruido el hecho de que nosotros estamos teniendo las reuniones en vez de cada 8 días, una cada 15 días, entonces ha venido ahora sí que modificando un poco la rutina de todos. Pero aquí el día de hoy estamos muy complacidos de tener con nosotros al periodista José Reveles, que todos conocen, colaborador, ha sido colaborador, fue miembro fundador de Proceso, Excelsior, de Financiero, ha iniciado programas de radio también, colaborador en la televisión del 17, ¿verdad? 21, el canal 21, además de que él, como no nada más, como él dice antes, era periodismo de reportaje, ¿no? Y ahora le llaman periodismo de investigación, pero en realidad él ha sido un profesionista en este sentido, porque se ha dedicado a investigar, no nada más se dedica a captar datos y estar buscando una serie de estadísticas en los diferentes medios o en la información que surge respecto a los temas de represión, de seguridad nacional, derechos humanos, en crimen organizado, se ha ido metiendo a esa línea, pero sobre todo que son trabajos de investigación concienzuda que ha abarcado toda una serie de esfuerzos para él y además de peligros y amenazas que en las que él mismo se ha visto inmerso. Lo dejamos el día de hoy aquí a Pepe con nosotros. Él es periodista de las Carlos Septién, ahí es, digamos, que su alma mater, pero todo su trabajo se ha venido fortaleciendo con sus labores de investigación. Entonces, démosle la bienvenida y que nos dediquemos a hablar con él el día de hoy. Muchísimas gracias, Laura, por la presentación y muchísimas gracias por su asistencia. Pues ya con ese aplauso ya estoy más que cubierto por el día de hoy. Yo no sé por dónde empezar porque hay tantas cosas que nos invaden el diario que a lo mejor podríamos empezar a hablar de la cónsul en Milán. O tal vez algo, bueno, todo el mundo sabe quién se fue para allá, ¿verdad? La ex procuradora encargada de fabricar culpables durante todo el sexenio pasado, bueno, los últimos años, y que curiosamente va por los mismos rumbos que tuvo el papá de uno de sus hijos, que era el general Rafael Maciel de la Concha, que como ustedes saben también fue diplomático allá en Italia. Entonces ahora ella está ahí. Decían que le iban a dar la embajada de Portugal, pero era mucho, ¿no? Entonces le dieron el consulado en Milán, apelando a su experiencia en invención de culpables, no es cierto, en procuración de justicia. Lo que pasa es que hay que recordar que Marisela fue premiada en Estados Unidos por Condoleezza Rice, por la Hillary Clinton, la consideraron una de las mujeres más valiosas de América. Y claro, con la bendición de Estados Unidos, pues le pueden perdonar la vida, como tiene la bendición el actual embajador en Washington, que es Eduardo Medina Mora, otro ex procurador totalmente inepto, ¿no? Ex secretario de Seguridad Pública, ex director del CISEN, pero lo más importante, integrante del grupo Televisa. O sea, hace ya un buen rato que en este país los sótanos del espionaje, que antes se manejaban desde el Estado, pues ya lo maneja la empresa privada. Si no es Medina Mora, ahora fue GEAISA, esta empresa encargada de hacer estudios y encuestas, que es justamente la que le dio el empate técnico a Calderón, dice el empate técnico, en febrero de 2006, cuando el PG Andrés Manuel le llevaba 10 puntos de ventaja, GEAISA dijo, no, van a empatar los empató en febrero. Y claro, el premio fue que nombraron a GEAISA director del CISEN. Ahora tenemos otro director del CISEN, cuya hija acaba de ser golpeada, Eugenio Imaz, hermano de Carlos Imaz, el que era del gobierno del DF, pero muy cercano a Murillo desde hace muchos años, y cuya hija, yo me imagino que lo hicieron sin el permiso del abuelo y sin el permiso del papá. O sea, la muchacha que fue golpeada y que exhibe en las redes sociales su moretón en el ojo, golpeada por el nieto de Murillo Cáramo. O sea, Eugenio Imaz trabaja con Murillo Cáramo.
Entonces ahí se conocieron y bueno, este muchacho, además, yo creo que pues, ahí hay una especie de otro delito que es invasión de propiedad, ¿no? A no ser que entrara muy seguido a esa casa. Pero bueno, como hay tantas cosas, digo, podemos empezar a hablar de eso, pero yo quisiera referirme más al pleito interno de este momento del Partido Acción Nacional. ¿Por qué? Porque yo escribí un libro hace 7 años que se llama Las manos sucias del PAN. Algunos de ustedes seguramente ya lo conocen, lo han visto en las redes o han acudido a alguna presentación, pero me parece importante volver a citar esto porque nombraron, en vez de este señor Cordero, que quiso ser presidente de la República, pero perdió en la selección interna con Josefina Vázquez Mota, que tampoco hizo ningún papel mínimamente decente. Aquí se denuncia a Vázquez Mota, de desviación de recursos. Bueno, quitan al señor Cordero porque la pugna interna del PAN entre los calderonistas y los que están con Peña en el Pacto por México, pues están peleados. Entonces removieron de manera vertical, autoritaria, con facultades que tiene el señor Madero, sacó a Cordero, ¿no? Hasta ahí, pues todo parecería un pleito nada más de los panistas, pero yo veo algo más. Pusieron justamente, hoy sale la noticia, a un señor que en el tiempo que yo escribí este libro era diputado. Era diputado por Colima, ahora es senador, Jorge Luis Preciado Rodríguez. Y nada más les voy a leer paginita y media de cómo empieza este libro. Podría arrancar esa historia el jueves 2 de febrero de 2006. O sea, estamos hablando del mismo mes en que dicen que empató Calderón con el PG en las preferencias electorales. Cuando Arnulfo Montes Cohen se negó a transferir a cuentas bancarias de diputados federales panistas la mitad de los 55 millones de pesos que la Sedesol ya le había aprobado, allá hay un complot, le había aprobado como ayuda para la vivienda rural para 5.437 familias paupérrimas en 21 estados de la República. Estamos hablando del programa de vivienda rural, que es un dinero que no se da en efectivo, sino que se da en especie a los campesinos más pobres en México, que no tienen ni un techo. Les dan láminas, les dan vigas, les dan tabiques, les dan mezcla, les dan, quiero decir, cemento, arena, para que construyan un cuartito, ¿no? Es el programa. Entonces estamos hablando de 55 millones de pesos para 5.437 familias. Hubo una calorada discusión en un salón del Hotel Fiesta Americana. Fiesta Americana, que fue la casa de campaña de Vicente Fox. Pero bueno, aquí a las 20:30 horas, los legisladores de Acción Nacional primero intentaban convencer a Arnulfo Montes por las buenas, con el argumento de que iban a usar ese dinero, es decir, 27.5 millones de pesos, para la campaña de Felipe Calderón. Pero al final lo presionaron y lo amenazaron. Montes Cohen era dirigente de una federación de productores agropecuarios, forestales y pesqueros llamada FEMPA, y se negó a consumar este cochupo, ¿no? Porque además de faltar a toda ética, era un delito por el cual a la larga él iba a pagar los platos rotos. Entonces, obviamente que no lo aceptó, porque él era el operador, el que armó los padrones de beneficiarios de esos miles de familias, ¿no? Para bajar recursos del erario, los programas sociales, que es esta calidad cívica que hace el gobierno, lo mismo se llama empleo temporal, vivienda rural, adultos mayores, son 180 programas, más o menos, ¿no? Hay que saber, porque es un lío hacer ¿cómo se dice? Los trámites, y se necesita un técnico. Entonces esta gente domina la tecnología y por eso lo contrataron a los panistas para que les enseñara a ordeñar el erario, como digo yo aquí. Y les enseñó, nada más que
se pusieron muy abusivos. Aquí estoy contando 55 millones de pesos que eran para 5,000 tantas familias y que le querían bajar la mitad. Sigo leyendo. ¿Cuál es el problema? Tú sabes cómo hacerlo. Y al cabo esos pinches tinditos están tan jodidos que ni cuenta se van a dar. Esto lo dijo el señor diputado federal por Colima, Jorge Luis Cristiano Rodríguez, el actual líder de los panistas en el Senado. No solo eso, que estaba en esa negociación otro panista diputado, Lucino Méndez de Veracruz, y por teléfono le estaban consultando a otros dos panistas ratas que eran los que daban las instrucciones. Uno se llama Javier Castelo Parada, de Sonora. Él solito ha recibido como 50 millones de pesos para organizaciones que le ayudan. El problema es que esa lana nunca llega, se queda en su bolsillo. ¿Sí? Esto lo tengo confirmado con documentos. Y bueno, y también otro panista connotado, que es Isabel Grejo Reyes. Esos cuatro son los que armaron el intento de robarse 27,5 millones de pesos. Yo aquí digo que la plática todavía no llegaba a los gritos de los manotazos, cuando Preciado Rodríguez, el actual líder de los panistas en el Senado, le dio a Montescuento una ficha de depósito de BBV a Bancomer a su nombre, y aquí está el número 0141205803, y otra a nombre de Dania Ibel Puga Corona, que era la dirigente de su Consejo Nacional Agropecuario, también en Colima, también aspirante a diputada, con la cuenta también de Bancomer 4028042489. ¿Por qué les leo esto? Porque son datos precisos, no es una invención, es una declaración, son datos que están contenidos en una denuncia penal en la época, en una denuncia ante la PGR, ante la FEPADE, porque era lana desviada para la elección, ante la Contraloría Interna de Cedesol y ante la Secretaría de Educación de la Función Pública. Estamos hablando de que estos pillos ya andaban sueltos desde el 2005, cuando consiguieron estos recursos, pero siguieron sacando del erario pues, hasta que pudieron. Aquí en la parte central de este libro, yo tengo una lista de los recursos y los programas que les regaló el gobierno de Fox primero y de Calderón después. Está viciado el sonido. Muy rápidamente. Los programas son adultos mayores, apoyo alimentario, vivienda rural, empleo temporal, opciones productivas, reconversión productiva, FAPA, que son programas de apoyo para el campo, y Promosar para la mujer, maquinaria para cañeros, apoyos directos, etcétera, etcétera. Estos muchachos, los nada más 90 legisladores del Partido de Acción Nacional, ya les habían dado en 2005 1.384 millones de pesos para programas sociales. Eso no quiere decir nada. Ese dinero nunca llegó a sus destinatarios. Se les fue quedando a ellos. Yo digo que es como una pirámide. Primero los bolsillos, después las campañas y al final unas migajas, si es que les daban algo a los supuestos beneficiarios. Campesinos pobres, adultos mayores, etc. Bueno, con esto empiezo porque es la noticia de hoy. Este señor, cuya actitud voraz y de desviación de recursos del erario está comprobada, no ha servido en el Senado. ¿Y por qué no ha servido en el Senado? Porque aquí se menciona su amistad con Madero, porque es gente incondicional y porque son operadores, son gente que tienen la sartén por el mango y saben cómo conseguir dineros que también se consiguen en el Congreso. De hecho, este libro está basado en lo que quiso hacer el grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional. Ellos, repito, no sabían bajar recursos, consiguieron que no se entrenaran y terminaron bajando
miles de millones. Eso es el día de hoy. O sea, no estamos hablando de hace siglos. Bueno, yo en general, ¿se oye bien cuando sale la lluvia? Yo quería referirme al tema que a mí más me preocupa en este país, que es el tema de los desaparecidos. Hay casi siempre que se habla de la violencia en México, se habla de los miles de muertos, aquí dice 70, aquí dice 80, aquí dice más de 100,000 durante el sexenio de Calderón. Pero no se mencionaba a los desaparecidos que de pronto la Secretaría de Derechos Humanos, yo siento que no sé, la Secretaría de Derechos Humanos soltó una razón de 6,121. Es una horrorosa. En este libro que escribí hace año y medio contaba 10,000 y hay mucho. Donde un Vera comenzó a manejar hace poco más de un año 20,000, pero resulta que son más. Con un agravante, esta mujer, entonces programando la paliza, y se dejó porque no le dieron la candidatura de Vergara en Hidalgo. Entonces pasó al PRI, y ahora es funcionario del PRI. Vamos a ver un poquito más eso. Ya empezamos a llegar a punto de libros de grado para que se quieran libros. No es un comercial, pero este libro costaba 230 pesos en librería. Aquí está, así es la cosa. Lo que pasa es que me levantaron un poco de librerías.
que te hace abrigos. En cuanto se termine el aguacero que nos cayó, reanudamos con la plática. Doctor Adolfo López Fernández, por favor. López Fernández, bien. La voz de cada dominicana. Es que te cambiaron la radio y yo los... Tuve la oportunidad de verlo a través de internet cuando fue la presentación del libro de la periodista de Mabel. de Mabel. Así lo hicimos ahí en el Escanama, ahí en la presentación. Eso es cuando la conocí. estábamos con el fiscal. Ajá, sí. Ya era muy amable de Gracias. solo. ¿Qué lo haces? Eso no va a dejar de llover. Por supuesto.
Entonces hay que saber poder contestar. Me parece muy bien. ¿El nombre de quién le pongo? Adrián. Está cabrón de razones. Decía un cuate que hace 2 años en un pueblo natal creo que se llama en otro hace están arrasando. Eso me contaron que estaba haciendo la costa Chaparro en el Padrón. Ya lo mataron en el Padrón. Si estuviera comando estaría peleando ya. Poblado. La cocinera es un característico de la como 300 metros de la carrera Eso lo hace el gobierno, lo hace el narco, lo hace todo el mundo. Ahora especialmente mientras empiezas a hablar para que hagas potencia, para que agarres potencia. Oye, pero lo que pasa es que se oculta todo.
Pepe, no, Ramsés. Oye, aprovecho para entrevistarte. Dame 2 minutos nada más. Ya no, Pepe, porque si no... Y nos vamos a tener en cuenta no, para Entonces, incluso encarcelaron al hombre que tramitó esos permisos, y mientras estuvo 18 días en la cárcel, pusieron otra organización que fue la que sacó el recurso y seguramente ofreció el dinero. O sea, que cuando él se negó, lo metieron a la cárcel. Esos son los panistas, ¿eh? Gracias, Pepe, te seguimos platicando después. Gracias. Aquí con los compañeros de Hispan TV. A ver, a los que siempre graban, ahora los estamos grabando. Me imagino que tenemos tiempo límite, ¿eh? ¿Ya? Sí, a las 9 para que... Reanudamos después de este breve momento de descanso con las gotas de agua que cayeron como chapuzón tremendo. Vamos a retomar nuestra charla con José Reveles, por favor, a todos. Bueno, ojalá se me escuche más o menos. Mientras Lalo no nos dio permiso, pues no pudimos hablar porque era hasta granizo, me dice. Bueno, estábamos comentando de la tragedia
que representen el país los miles de desaparecidos. Porque un desaparecido es como en el caso del secuestro, ¿no? Hace sufrir a toda una familia. Si están hablando de 26,000, estamos hablando de más de 100,000 mexicanos que están sufriendo esa pérdida, porque lo sufren todos los días. Es peor un desaparecido, digo, no se puede comparar, pero digo que es un sufrimiento mayor y más prolongado que un muerto. Porque el muerto, pues de modo, lo mataron, hay que vivir el duelo, hay que darle cristiana sepultura, o lo que la familia decida, pero un desaparecido es un muerto en vida y la familia toda está muerta en vida. Entonces, para mí ese es el problema primordial de este país, y me parece absurdo que hayan soltado una cifra de manera irresponsable, porque además uno tiene acceso a esa página de internet con los 26,121 que mencionó Limón. Muchos no tienen ni circunstancia, ni lugar, ni edad, o sea, es nomás como un vaciado de datos perdidos, y por tanto no son confiables, porque lo mismo podrían ser muchos más que menos de los denunciados. Ojo, porque estamos hablando de un delito que en un país que no tiene cultura de la denuncia, pues nomás no llega a las autoridades. Una. Dos, cuando llega, resulta que el Ministerio Público le dice a la familia, no, se ha venido con el novio, si es una muchacha, hasta que no cumpla 72 horas, yo no te levanto un acta. Y por tanto se pierden las 72 horas más preciosas en cualquier investigación. Y por tanto esa gente se desaparece. Pero la gran tragedia es que este tema de los desaparecidos no nada más aplica a los mexicanos. Según el movimiento de migrantes centroamericanos que ha venido a hacer caravanas a México en busca de los suyos, en unos 10 años recientes, aquí han desaparecido, como si fuera un triángulo de las Bermudas, 80,000 centroamericanos. 80,000 que pasaron rumbo a los Estados Unidos y pasaron por este calvario que es México, este viacrucis de tantos kilómetros que tienen que cruzar, siendo extorsionados por la policía, por el ejército, por la migra, por los Zetas, por policías municipales, por todo el mundo los explota. Hemos llegado a una situación insoportable en este país, en donde a los más pobres de los más pobres, a los más jodidos, todavía se les exprime y se les saca dinero. ¿Por qué? Porque lo que hacen es tomarlos cautivos, exigirles bajo tortura teléfonos de sus familiares, ya sea en el país de donde salieron o a donde van a llegar a Estados Unidos, para pedir dinero, y eso no garantiza que los dejen vivir. Esto particularmente me tocó verlo en el caso de los cubanos que llegan por balsas ahí o barcos, porque ya está organizado hasta el yates, diciendo que son turistas que entran por Cancún y toda la costa de Quintana Roo. Ahí los capturaban, la delincuencia organizada, y los torturaban y los mutilaban con el celular en la mano, filmándolos, para transmitir eso a las familias y obligarlas a darles dinero. O sea, es un crimen terrible, pero que en este país no pasa nada, ¿no? Además, como dijo un funcionario del sexenio pasado, cuando se dio a conocer la cifra desaparecida, dice, ¿y quién nos garantiza que son mexicanos? ¿Qué tal si son nada más migrantes? O sea, como si a aquellos la vieran menos todavía, ¿no? Entonces, estamos hablando de un tema que, repito, se soltó la cifra al aire, y cuando hicieron, ese gobierno dijo que no iba a hacer recuentos, que no iba a estar dando a conocer ni detenidos, ni capos, ni haciendo las conferencias de prensa estas mañaneras, donde cada día nos presentaban un multihomicida, un secuestrador, a Florence, ¿no? A quien fuera, ¿no? Y luego se arrepintió el gobierno porque ya está dando información. Ya está dando información cuando vio que las cifras le cuadraban en favor. Es decir, al tercer, al cuarto mes ya dio un comparativo de los muertos con violencia en tiempos de Peña contra los muertos con violencia en tiempos de Calderón, ¿sí? Tramposamente,
porque finalmente ni las anteriores ni las actuales son cifras confiables. Repito, porque no hay capacidad de denuncia. Cuando yo digo esto, no lo digo al aire, sino que me lo han expresado las propias víctimas. Yo me encontré con los familiares de los técnicos de Nextel que levantaron, así se dice malamente, y secuestraron en el lugar donde estaban durmiendo en la madrugada, en Ojo Laredo, y no se ha vuelto a saber de ellos. Hace 3 años. Eran muchachos de Sinaloa, de Guasave. Bueno, serán de ahí porque ahí nacieron, pero eran técnicos que hacían trabajo de instalación de torres, etcétera, etcétera. Y cuando hablé con ellos estaban furiosos. Dice, el gobierno nos ha mantenido callados 1 año. No hemos podido hablar con los medios porque dicen, es más peligroso. Es peligroso para ellos, es peligroso para ustedes. Y si ya nos cansamos de este engaño, y ahora estamos diciendo claramente que nos jugaron rudo, ¿no? Y me dijeron que ellos fueron al lugar, allá a donde los levantaron, donde se los llevaron, y tenían todavía las marcas de las botas tipo militar en las puertas, ¿no? Porque le tumbaron a patada de la puerta, ¿no? Entonces, ellos creen que fueron militares, pero el ejército les dice que no, la marina les dice que no, la PGR les dice que no, la Procuraduría Local les dice que no los encuentran en los muertos de las fosas, entonces no se sabe nada, siguen en la incertidumbre. Y el consuelo que le queda a mucha de esta gente es algo que, particularmente por el caso de los de Nextel, pero otros de Altos Hornos de México, otros de Motorola, también técnicos, ingenieros, gente con profesión que ha desaparecido. Hay una especie de consuelo entre los familiares, sobre todo los que están reunidos en una organización que se llama Fundec, que luego se convirtió en Fundem, nacida en Saltillo. Ellos tienen documentados como 300 casos, pero no documentados, probados. Ellos piensan que sus familiares están siendo sometidos a trabajo esclavo, obligados a trabajar para el narco. Como son técnicos, instalan laboratorios clandestinos de droga. Y como han encontrado laboratorios muy sofisticados para drogas sintéticas, para darle más valor a la propia cocaína, para este tipo de negocio de la droga, que el consumidor está del otro lado. Y el principal consumidor, aunque hay aumento del consumo de los mexicanos, pero digamos que sigue siendo el negocio hacia Estados Unidos. Entonces ellos dicen, ahí es donde están nuestros familiares. Y me acabo de ocurrir con un pobre empresario, digo pobre porque no es pobre, tiene dinero. Le secuestraron a sus 2 hijos, él es de Michoacán, se los secuestraron en Jalisco, y justamente recibió el informe de que estaba en un laboratorio en Yaguarica, en Jalisco. Se movieron, trataron de ir con la marina se tardó mucho, lograron que fuera el ejército y que ya encontraron todo desmantelado. Encontraron 3 cadáveres, pero no eran los de ellos. O sea, estamos hablando de algo, alguien de los que se acercó aquí, no va a decir quién, hace un momento me dijo que viajando allá hacia el norte del país, se encuentra con que le dicen, oye, en este pueblo mataron 100, en este pueblo mataron 200. O sea, como si fueran una limpieza social, ¿no? Y me mencionaba el caso de Tijuana, en donde la última vez que yo hice una nota de los picaderos en Tijuana, decía Víctor Clark Flores, Víctor Clark decía, son como 20,000 picaderos y cocinas, o sea, para cocinar la droga, ¿no? Le llaman cocinas. Entonces me dicen, no, pues ya se acabaron. ¿Cómo que ya se acabaron? ¿Qué hicieron? ¿Los metieron a la cárcel? No, les dieron sobredosis para que se fueran muriendo, gratis, ¿no? Entonces aquí estamos ante un tema, digo, eso me lo acabo de platicar, no va a ser quién de aquí, pero yo conozco, he escuchado versiones terribles en donde ahora con motivo de la desgraciada muerte de 2 hijos de 2 periodistas, de Páramo, de David Páramo y de su esposa, que vivían con la mujer allá en el norte del país, salió
una carta, una narración en internet de un empleado de correos que dice que alguien llegó un día a meter en un sobre amarillo como 50, 60, 70 recortes de puros descabezados, colgados, acribillados, desmembrados, en un sobre y lo estaban mandando a Estados Unidos. Dice, oye, ¿para qué manda usted eso? Dice que se le quedó viendo feo y él llegó a la conclusión de que era para informarle a los patrones que sí estaban trabajando. Es decir, como corroborando la hipótesis de que muchos de los muertos, sobre todo de los migrantes centroamericanos, los 72 que aparecieron en San Fernando, los 500 que aparecieron, es lo que habla este libro, de los 500 que aparecieron nada más, solamente en Torreón y en San Fernando, en 3 meses aparecieron 500 cadáveres. Y dicen que hay muchos más, muchas más cosas, que ni siquiera se han encontrado. Aquí el padre Solís le dice, busquen en Veracruz, ahí hay más. Y otros dicen, busquen hacia Acuña, hacia Pedraceras, ahí hay más. Bueno, no lo sabemos. ¿Por qué? Porque el gobierno no investiga, ¿no? Entonces, estaba yo mencionando esto porque, claro, porque la hipótesis es que, ustedes saben que antes la asociación del Rifle, los Rangers gringos, disparaban a los indocumentados que pasaban cerca de sus ranchos por las flechas o atravesaban su rancho. Bueno, entonces ahora ya pagan para que en México se los liquiden, no tienen que hacer ellos ningún disparo. O sea, se habla de eso, porque de esta manera no hay explicaciones para tanta muerte, para tanta desaparición en este país, ¿no? Yo siempre menciono cómo en el caso de las mal llamadas narcofosas, porque yo le pongo aquí levantones y narcofosas, pero está en cursiva, como diciendo, mal hecho, pero la tipografía no sirve, la editorial no la hizo bien, pero debe ir entre comillas porque no existe la palabra, o sea, no existe un delito que se llame levantón. Levantones, si uno dice levantones, para que ya nadie investigue. Y desgraciadamente incluso los familiares dicen, no, es que a mi hijo me lo levantaron, o sea, ya se nos metió el lenguaje por culpa de los periodistas, por culpa de los medios, y por culpa de la Procuraduría y por culpa del Ejército, que usan ese lenguaje y nosotros lo adoptamos como si tal cosa. También tenemos nuestra responsabilidad, ¿no? Y las famosas narcofosas, pues tampoco son narcofosas, ¿verdad? Porque eso implicaría que los que están muertos ahí son narcos, o que los que los mataron y los enterraron son narcos, ¿no? Y a mí no me consta que haya una ausencia de culpa por parte del gobierno o de las corporaciones. Entonces yo creo que hay que andarse con cuidado y sobre todo porque aunque no manejemos cifras, porque finalmente las cifras se terminan por desviar la atención, aquí no importa si son 10.000 o 20.000 o 30.000, si fueran 3 es más que suficiente para que sea una tragedia. Pero bueno, a los gobiernos les gusta manejar las cifras para manipular a la opinión pública, ¿no? Pero la realidad es que de los 480 cuerpos que fueron hallados en estos 3 meses de 2011, no se reconoció ni el 12%. O sea, el resto. Acuérdense que trajeron cadáveres desde Tamaulipas, aquí al CEMEF, a la calle de Niños Héroes, y que incluso se les volteó el camión y se les cayeron los muertos en la calle. Camiones sin refrigerar. Luego tuvieron que devolverlos, y están en una fosa común. O sea, fueron de la fosa clandestina a la fosa común. Primero paseando hasta la Ciudad de México, ¿no? Vinieron familiares de Coahuila, de Chihuahua, de Veracruz, de Guanajuato, de cualquier lugar del país, y no encontraron a su gente entre este montón de cadáveres. Y al mismo tiempo, muchos de esos cadáveres no encontraron familia. Es decir, estamos hablando de una tragedia doble, ¿no? Y con muchos agravantes, ¿no? En el caso de Torreón, estaban excavando con trascabos y hacer pedacitos los cadáveres. O sea, ¿qué iban a encontrar, ¿no? Al final. O sea, no hay ningún cuidado, no hay ningún protocolo, no hay un banco de ADN, no hay registro de las muertes ni registro de los familiares. Todos los autoridades nos dicen, Marisela nos lo dijo el año pasado,
y le vuelve a decir ahora este gobierno, vamos a hacer un banco de datos. Oye, pues ya te ganó en la carrera el montón de muertos y de desaparecidos, ¿no? De enterrados. Entonces, estamos en esa situación muy grave. Y en medio de todo eso, añádenle la corrupción, porque aquí se dio el caso de que hubo coyotes que le cobraban a la gente para que vieran los cadáveres. Le sacaban una lana para dejar ver los cadáveres. Tenemos una cosa que se llama províctima, que no ha servido para nada, pero eso sí le han dado muchos millones. De entrada le dieron 200 millones y luego le han seguido dando. Entonces ahora dice la directora de Províctima, es Bugarín, es Patricia Bugarín, que estuvo en el gobierno del DF. Dice, es que vamos a ordenar que el MP ahora sí tome una declaración antes de las 24 horas. O sea, apenas vamos a empezar a hacerlo. Yo suelo mencionar que estuve en Colombia hace un par de años y donde la tragedia es muy similar. Allá se inventó esta frase, falsos positivos. Falso positivo es son aquellos muchachos que levantaron de sus casas o de las calles en pueblos específicos, como uno que se llama Soacha, que viene a ser como Nesa aquí, respecto de Bogotá, Nesa del DF, y de pronto aparecieron vestidos de guerrilleros con balazos a 800 kilómetros. Y dicen, bueno, ¿qué fue esto? Pues era levantar gente, hacer limpieza social y hacerlos aparecer como un éxito en la lucha contra la narcoguerrilla. ¿Cómo dices? Así todo. Es que Álvaro Uribe hizo un sistema de recompensas para el ejército y para las policías que implicaban lana, ascensos y ciertas prestaciones como ir a ver a la familia 2 semanas, algo así. O sea, era un esquema, es una ley, tiene un número, se llama la ley 1440, me parece. Entonces, en México no se hizo eso, pero en la práctica sí. En la práctica se premia entre más muertos hay. Como que el gobierno que pasó basaba su éxito en la cantidad de muertos. Si hay más muertos, es que vamos ganando la guerra. Era lo que decían, que finalmente no es un invento de Calderón ni de México. Eso lo hicieron antes en Vietnam, los gringos, para conseguir presupuestos. Mataban una aldea completa de gente con hombres, mujeres, niños, ancianos, pocos hombres porque ya se habían ido a pelear, ¿no? Estos ancianos, mujeres y niños, y decían que eran vietcongs, es decir, guerrilleros vietnamitas. Y como tales los presentaban hasta que los periodistas empezaron a descubrir que era falsa. Bueno, en México se hace algo muy similar. A todo el que muere en este país, o a todos los que desaparecen, lo primero que dicen, no, se da no, pues es delincuente. Y el primero que lo hacía era Calderón. O sea, eso lo hizo con los de Salvarca, que fueron 18 muertos, lo hizo con los del TEC de Monterrey, lo hizo con los muchachos que mataron en Santiago de los Caballeros en Badiraguato, lo hizo con las maestras que traían niños bajando por San Ignacio en Sinaloa. En fin, hay montones de ejemplos. Si a eso le agregamos que durante todo su sexenio le dio por inventar culpables, pues entonces estamos en el peor de los mundos posibles, no sabemos la verdad. Nadie sabe en este momento qué fue lo que pasó realmente, ¿sí? Porque se inventó tanto que llegó a desorientar a la gente. Entonces, por eso yo creo que estamos obligados, quienes trabajamos en la prensa, escrita, televisada o radial, pero hay menos posibilidades en los medios electrónicos, es más fácil de pronto hacerlo por escrito y de pronto no cabe en reportajes ni de revista ni de periódico, entonces hay que escribir libros. Resulta que ahora habemos más de 100 periodistas que hemos escrito libros. Por ahí traigo la lista, no la traje ahora, pero hice un recuento de memoria, me salieron 75, 78 y me faltan. O sea, todo el mundo nos dio por escribir libros y además las editoriales contentísimas, porque curiosamente venden, ¿no? Claro, uno no lo hace por negocio,
sino para decir lo que no se dice oficialmente. O sea, yo en este libro hablo de escuadrones de la muerte, hablo de los grupos de investigación de zona del ejército, que son como 3.000, que operan como escuadrones de la muerte, que tienen permiso para matar, y que pueden andar, da lo mismo, de barba o con medio cholos, pero son militares, ¿sí? Y reportan. O sea, esta reunión que tenemos aquí, debiera haber alguien que lo esté reportando, según ese esquema, ¿no? Porque ellos siguen todo grupo crítico, disidente, opositor, simplemente por pensar. Entonces, hay esa represión masiva que yo digo que en las cifras oficiales estamos hablando de 40 veces más de todos los desaparecidos que manejó el Comité de Beca de Doña Rosario Ibarra de Piedra, y fueron 3 lustros. O sea, los desaparecidos del Comité de Beca van del 69 al 84, 85, 15 años. Bueno, en 6 se multiplicó eso, porque eran 500 y tantos, y ahora estamos hablando de 26,000, o sea, casi 50 veces. Es una barbaridad. Claro, ya no son los subversivos de aquella época, ya no son los guerrilleros, ya no son los jóvenes idealistas equivocados, dijo López Portillo. Así que bueno, porque él dio 2 amnistías a estos jóvenes idealistas equivocados. Los vamos a liberar. Ya no son esos chavos, sino cualquier persona, cualquiera de los que estamos aquí, cualquier familiar que pasa por un retén, que hay muchos falsos y otros oficiales, y son tan peligrosos los falsos como los oficiales. Esa es la gran bronca, ¿no? Aquí en este libro, por ejemplo, yo doy la ruta, es un documento que elaboró la Asociación Esperanza de Baja California, la ruta que va desde Jalisco hasta Tijuana, Mexicali. O sea, son bastantes cientos de kilómetros, ¿sí? O sea, Jalisco, Nayarit, un cachito de Colima, Sinaloa, Sonora y hasta entrar a Baja California. Toda esa zona está sembrada de retenes falsos y da la ubicación exacta en el kilómetro fulano de Acaponeta, tal, ¿no? Pasaron 2 o 3 meses después y ahí seguían los retenes. O sea, con bajadores profesionales. Le llaman bajadores porque son gente que, cuidados por policías municipales o armados fingiendo que son policías municipales, bajan a la gente, la esculcan, le bajan todo lo que llevan, si lleva dólares, pesos, relojes, celulares, etcétera, etcétera, si les va bien. O sea, alguien se pone al brinco, pues puede terminar muerto también, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son poco conocidas, pero que creo que es importantísimo darlas a conocer. Nunca las verán en televisión. O sea, ahí sí no hay ese tipo de información. Les gusta la información escandalosa. O sea, sí escurre sangre el noticiario, ¿no? Pero de otro tipo de violencia, ¿no? Entre más puedan culpar a grupos opositores, mejor. Entre más puedan exhibir ahora los maestros presuntamente secuestradores de Oaxaca, no lo sé, porque a lo mejor la investigación resulta seria y así es, pero hemos visto tanta invención de delito en los últimos años que yo no meto la mano al fuego por esa investigación, ¿no? Como con los generales, ¿no? Sí, bueno, no acabaríamos. Tomás Ángeles Naguajara, que no es ninguna perita en dulce tampoco él, pero estuvo preso y ya salió. Noé Valores Mandujano, que era el zar antidrogas, estuvo preso y ya salió. Javier Rivera Valles, que era el comandante que organizó los operativos del 2006 y del 2007, en Guerrero, parte de Michoacán, Sonora, Nuevo León, casi 4 años en la cárcel por criticar a García Luna. Y ya están fuera. Y van a seguir saliendo, porque hay muchos más inocentes en la cárcel. Y hablo de los conocidos, hablo de los que tienen algún conocimiento social porque fueron funcionarios. Por supuesto que lo vas a hacer. Pero ustedes imagínense, le dieron la libertad. Y si la Suprema Corte dijo que todo lo inventaron y que hubo un efecto corruptor sobre todo el proceso, pues lo que toca es agarrar a los culpables, ¿no?
Dicen que no está no creen. O sea, dicen que se van a ir sobre ellos. Pero sobre Marisela ya no van. Ya le dieron un consulado que implica inmunidad e impunidad. ¿Sí? Premio. Entonces yo imagino que estará muy enojado el señor Benítez Treviño porque él sí es cuate de Peña Nieto y lo tuvo que quitar, ¿no? Por culpa de su hijita. Entonces, yo creo que no es que uno esté esperando que el gobierno priista de ahora se porte bien y ajuste cuentas a los panistas, porque finalmente son lo mismo. Yo sostengo, como dice doña Manuela Rueda, la periodista muy brava, muy valiente, ella dice que en México gobierna el PRIAN. Es un monstruo bicéfalo, se llama PRIAN. Son los mismos, nada más se intercambian y se perdonan unos a los otros. Hay pactos en la cúpula. Se dice que por eso Marisela se fue a Milán, por un pacto. Entonces esperemos que ese pacto no llegue para que cura también a Genaro García Luna, ¿no? No lo sabemos, ojalá que no. Pero bueno, el tema no es tanto ajustar cuentas con el pasado, porque entonces estaremos creando en este momento otra fiscalía de desaparecidos, ¿sí? Para juzgar las desapariciones de hace poquito. Cuando el gobierno de Peña Nieto dijo, nosotros tenemos menos muertos que Calderón, de 3 meses a 3 meses, ¿no? Nosotros tenemos menos. Se enfadaron de que nada más eran 4.600, nada más, o sea, más de 1,000 por mes, ¿no? Y ¿qué creen? Que se les olvidó dar la cifra de desaparecidos. O sea, dieron la del sexenio pasado, pero no han dado una sola cifra de los desaparecidos de este gobierno. ¿Por qué? Porque ni la pueden dar, ni la quieren dar. De hecho, Peña Nieto ordenó que se le bajara el volumen al dar a conocer delitos para que la gente piense que la cosa ya está tranquila, que ya la violencia bajó. Yo digo que, como escribí en una revista, ¿no? Ellos creen que percepción mata realidad. Entonces vamos a cambiar la percepción a la gente. Y cuando yo lo escribí hace un mes, pero hoy lo dice Óscar Naranjo. Yo leí la nota en La Razón, en donde Óscar Naranjo, este militarote colombiano, fue a decir a su país que este gobierno le está haciendo requete bien, pues se le está pagando, ¿no? Y diciendo, ya disminuyó el delito, y habló del 16 al 18%. Lo que está bajando es la exhibición pública de tanto crimen, lo cual por otro lado está bien. O sea, a mí no me gusta que me estén poniendo todos los días colgados y de los puentes y decapitados, ¿no? Pero eso no quiere decir que la violencia disminuyó. Es nada más, le están bajando de volumen al escándalo, pero la circunstancia sigue igual. Cualquiera que recorra las carreteras de Veracruz se va a percatar de que el asunto sigue igual. A ver si alguien se atreve a pasar por Zacatecas o por la Laguna. O sea, son zonas de nadie. Más bien, son zonas de ingobernabilidad. En este momento tenemos otra vez Michoacán. O sea, Calderón empezó a sacar a los militares en su tierra, en Michoacán. Calderón inventó el narcoterrorismo con las granadas de Morelia del 15 de septiembre de 2008. Calderón quiso que su hermana fuera gobernadora de Michoacán y no le salió. Y siguen diciendo tanto Calderón como su hermana Cocoa que quien ganó las elecciones en Michoacán fue el narco. Eso dicen ellos. Calderón dijo en noviembre del año antepasado, como presidente de la República, pues dice, no es una cosa personal, pero a nosotros nos bajaron 50 candidatos. O sea, el narco nos bajó 50 candidatos. Es decir, no permitió que el PAN pusiera 50 candidatos en 50 municipios, ¿no? ¿Saben cuántos municipios y empleados de alcaldías han matado violentamente? 1,300. Lo acaban de decir en la reunión de Guanajuato. Entonces, estamos hablando de que nadie se salva, ni las autoridades, ni las policías, ni los militares, ni los del CISEN, porque acabo de leer que también han matado a un montón de
de espías del CISEN, y mucho menos la ciudadanía, ¿no? Como dijo aquí la compañera, si encierran a un general, si lo someten a tortura, por lo menos psicológica, porque no me consta que le hayan pegado, pero no da lo mismo. Eso le hacen a un general que fue subsecretario de la Defensa. ¿Qué nos van a hacer a cualquiera de nosotros aquí? Pues hacernos cachitos y como si nada, ¿no? Porque somos el país de la impunidad. Yo creo que aquí en México tenemos tres problemas: corrupción, impunidad y simulación. Entonces ahorita estamos viviendo las tres, pero estamos poniendo el acento en la simulación. O sea, simulamos que las cosas están ocurriendo y no están ocurriendo. Nos dicen, y con esto termino, porque me gustaría que intercambiáramos algunas preguntas si da tiempo. Ahora dicen, bueno, también nosotros estamos mandando al ejército a Michoacán, igual que lo hizo Calderón, nada más que nosotros lo estamos haciendo por inteligencia. Eso dijo Osorio Chong. Será inteligencia china, no sé. O sea, que ahora sí lo están haciendo bien. Estamos haciendo lo mismo, pero lo estamos haciendo bien. Yo le decía hace rato a Ramsés aquí ante la Cámara, me parece absurdo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es una entelequia, que no sirve para nada, más que para... tiene un presupuesto superior, cercano a los 1.000 millones de pesos, nada más para que se den cuenta. Y ha comprado 8 edificios. Le ha ido muy bien, desde Soberanes y desde antes. Bueno, este señor Plasencia dice, ya el 50% descendieron al 50% de las quejas contra el ejército por violaciones a los derechos humanos. Eso equivale a decir, antes los soldados eran malos, eran asesinos, torturadores, desaparecían gente, y ahora esos mismos soldados, porque no los han cambiado, ahora son buenos, ahora le ayudan a la población, ahora los retenes casi te dan la bendición, ¿no? O sea, vivimos de irrealidades, de simulaciones, de mentiras, y como el gobierno tiene la sartén por el mango, domina los medios, pues entonces nos la tragamos completita, ¿no? O sea, afortunadamente hay grupos como este que no comulgan con ruedas de molino, ¿no? Que tienen interés, que tienen hambre de saber las cosas, que quieren realmente saber la verdad, lo que hay en efecto detrás de tanta declaración que nos surgen todos los días. Yo sostengo que hay dos maneras de desinformar. Una, escamotear la información, o sea, que no te digan lo que pasa. Y la otra es la que vivimos, que nos bombardean de notas rojas, de violencia y todo, hasta que nos acostumbramos, hasta que no distinguimos, hasta que ya no sabemos ni por dónde brincó el conejo, ¿no? Entonces, creo que estamos en la coyuntura de ser más informados, más críticos, más activos, más organizados, para que el gobierno no haga lo que se le antoja, sino que se imponga la agenda desde la sociedad, ¿sí? Yo creo que es la principal crítica que yo le haría al movimiento de Javier Sicilia. Me parece muy valioso que hayan podido sacar a la luz a tanta víctima, que finalmente hayan podido expresar su dolor y narrar su tragedia. Qué bueno, qué bueno. En Ciudad Juárez nunca habíamos en 2 salones, porque todo el mundo quería platicar su tragedia. Pero de ahí a que las cosas ocurran, en 2 reuniones del castillo de Chapultepec se presentaron decenas y decenas de casos. No se ha solucionado uno. Pero ya mataron a varios de los que estuvieron ahí. A Nepomuceno Moreno, que le entregó los papeles en mano a Felipe Calderón, lo mataron. ¿Sí? Porque estaba investigando la muerte de su hijo en Sonora, y ya lo mataron a él, porque él decía que había sido los policías. Y mataron a un líder de Michoacán que también estuvo en unas reuniones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De simulación nada más? ¿Sí? Bueno, yo con esto termino y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Como la lluvia nos interrumpió un poco, entonces, ¿qué les parece si hacemos rápidamente preguntas concretas sobre el tema de lo que estaba haciendo Fernando, Branco, Emilio, Raúl? ¿No? Okay. Para que nos las pueda responder, ¿no? Porque ya vemos por un corto, ¿sí? ¿No? Okay. Si pasa rápidamente, Fernando.
Dígame. Ella alcanza, ella sí. Ya se acabaron los libros. Ya se acabaron. Si alguien quiere, tengo los casos. ¿Quieres que los baje? Está en una caja cerrada, no importa, en una tijera, no los cortes de ahí. No, pero ¿quieres que te haga las preguntas todos juntos o una por una? Podemos juntar 2 o 3 o como quieras, lo que tú digas. Ok, no, pues para ti también. Sí, están en mi cajuela, en una caja. No, necesitas una siquiera porque tienen un fleque, tienen un precinto. ¿Cuál es Carlos Gris? El trío que está atrás. Lo aprietas aquí y abren las dos veces. Para las preguntas. Sí, maestro, buenas noches. Voy a hacer una pregunta. Las personas que son muertas, que son asesinadas, tienen una tipificación y yo creo que por eso también hay una serie de diferentes cifras. Por eso cada quien habla de 100,000, 50,000, 80,000, etc. Entonces, yo quiero saber cómo se tipifican a los desaparecidos. ¿Muertos o nada más así desaparecidos? ¿O qué pasa? Y otra cosa, usted hablaba de que no hacemos denuncias. Desgraciadamente, yo sufrí un caso de secuestro de un familiar. Fue durísimo para toda la familia, inclusive para ir a rescatarlo. Fue de veras algo que no se lo deseo absolutamente a nadie. Pero después de que toda la familia nos pusimos de acuerdo y dijimos, vamos a denunciar, vamos hasta el último, hasta donde llegue, y dijimos que sí. ¿Y sabe usted lo que pasó? Nada. Nada, absolutamente nada. Aunque yo reconocí a uno de los secuestradores, yo lo vi y me llevaron a la policía para ver las fotografías y entonces dije, quiero ver a esta persona y dijo, ese es el culpable, ese es el que lo hizo. Le digo, no, es presunto, porque ya aprendí que no se debe de... Entonces, en resumidas cuentas, estamos desilusionados porque estamos en una orfandad de justicia absoluta y total. Gracias. ¿Quieres que conteste una vez? Ok, 2 preguntas, ¿no? O tres. Señor Ramírez, es un placer que esté aquí. Quiero pedir si a su juicio nos puede explicar lo que fue la operación Rápido y Furioso. ¿Operación qué? Rápido y Furioso. Y si nos puede decir también el origen de los Zetas. ¿Cómo se inició este grupo? ¿Qué se sabe de ellos? Para que se pueda tener una idea. Buenas noches. Es una pregunta que no debería de haberse olvidado. El nombre de uno de los de la Comisión de Derechos Humanos es Emilio Álvarez. No hay caso, pero es hijo anterior a Soberanes. Y antes, qué vergüenza, estuvo el hijo de uno de los generales del ejército de la masacre de Tlatelolco. Qué barbaridad, es la pregunta que tengo. Que fue el primer, con Salinas, el primer la Comisión de Derechos Humanos. Y acerca de los desaparecidos o de los muertos, como hace en esta semana, no sé en qué encuentro, no sé en qué intervención abierta dijeron que no se sabía lo de los muertos en Tlatelolco el 12 de octubre, pero ahí sí me refiero al único método creíble que se registra en el libro de Octavio Paz, que es la reunión, igual que el 85, de todos los periodistas que anduvieron en las morgues, en los derrumbes o en las delegaciones en el 12 de octubre, y que se reúnen y dicen, yo vi tantos, y ese es el único método.
lo menciona en el periódico, creo que de Guardian, Octavio Paz en el libro Posata, que es la única cifra correcta, porque luego dicen en general, no, pues yo nada más vi 8 y sería soldados, nada más fueron 38, y así, y hay un desconcierto como ahorita con las cifras, pero hay maneras en que sí se puede, pues, con un gran esfuerzo muy diferente, muy colectivo, ¿verdad?, llegar a esas aproximaciones, pero la denuncia sí. Bueno, yo quisiera saber, como nos habló ahorita de los escuadrones de la muerte, que han matado pues en todos los países de Sudamérica, pero también en Europa, también en todo el mundo. ¿Qué de cierto hay de ese grupo que se autodenomina los halcones y que supuestamente son los que están dominando en el mundo y los que dictan la política? Entonces, esta es una guerra de todo ese grupo de oligarcas en contra de toda la clase pobre, para pues matarnos a todos los que les sobramos, no nada más aquí en México, sino en el mundo. ¿Qué tanto se sabe de eso? Gracias. Muchas gracias. Empiezo en orden. Preguntaba el compañero sobre los desaparecidos, que el gobierno les nombraba desaparecidos o ausentes, ¿sí? Para no usar ese término que trae muy malos recuerdos. Porque hablar de desaparecidos, para quienes participamos ya como periodistas en la era en que había detenidos desapariciones forzadas, ¿no?, es muy diferente una desaparición forzada que un secuestro, que una privación ilegal de la libertad, o que un malamente llamado levantón con fines de asesinar. Y el secuestro, ¿no? El secuestro que yo decía que es el que mantiene, la desaparición del secuestro que mantiene en vilo a toda una familia, y normalmente no se investiga porque los secuestradores, las bandas realmente las bandas importantes de secuestradores de este país, en todas hay policías, o en activo o ex policías, militares en activo o ex militares. Entonces es muy difícil que ellos se autoinvestiguen, por un lado. Y yo digo que en el caso, porque acabo de escribir un libro sobre el caso Casé, en el caso de Florence incluso se prestaron, se subrogaron los rehenes, eran de otros secuestros, pero como quienes conocían de secuestros en este país se llamaban Genaro García Luna y Eduardo Margolis, que es el que dicen que soluciona los secuestros de los judíos, no sé si los comete, pero dice que los soluciona. Entonces, esos rehenes no estaban en el rancho de las Chinitas, no fueron secuestrados por esa banda de los Zodíacos, no existía la banda del Zodíaco. O sea, fue una gran invención de principio a fin. Vamos a ver hasta dónde llega la investigación de la autoridad. Pero la Suprema Corte ya dio un veredicto sin meterse al fondo del asunto, exclusivamente por violaciones al debido proceso. ¿Sí? Está bien, qué bueno que liberaron a Florence, pero ahí sigue Israel y siguen los demás y no está demostrado que sean secuestradores. Como en este país, en muchos casos solamente se demuestra mediante tortura y por declaraciones de testigos protegidos o testigos obligados bajo tortura, y no se cruza esa acusación con la realidad. Entonces eso ocurre en miles de casos. Ocurrió en el caso Casé, y ocurre en el caso Wallace, y ocurre en muchos otros. Bueno, muy brevemente, Operación Rápido y Furioso es este permiso que tienen incluso por ley los gringos de no solo armar operativos, intervenir en otros países. Ellos tienen permiso incluso para traficar droga en aviones de la DEA y luego meter la lana a los bancos. Hacen lavado de dinero, la DEA. Y lo mismo fue Rápido y Furioso, es el mismo esquema. Vamos a darles armas y vamos a darle seguimiento a esas armas, a ver para dónde van. Nada más que se les perdieron en el camino, dicen ellos. O sea, pero en Estados Unidos también hay tapaderas, hay simulación. Entonces, yo no creo que se les hayan ido las armas. Yo creo que allá también hay corrupción y que esta corrupción llegó hasta esta operación Rápido y Furioso, que finalmente pues pagaron ellos mismos, porque son las armas con las que mataron a Zapata y al otro en San Luis Potosí. Los Zetas, muy brevemente, los Zetas eran militares de élite, militares entrenados por México, por Estados Unidos, por Francia, por España, por Israel,
O sea, eran gente muy preparada, se llaman GAPES o GAMPES, grupos aerotransportados de fuerzas especiales, o grupos anfibios, porque eran marinos también. Pero los Zetas esencialmente salieron del ejército, simplemente, como una vez me dijo el doctor Luis Astorga, la diferencia entre México y Colombia es que allá pues alquilaban mercenarios, soldados de fortuna, entrenaban veteranos de las guerras a chamacos, desde chiquitos, ¿no? Sicarios pequeños, y pues gastaban en eso los cárteles. Pero en México no, ni siquiera gastan, dejan que los entrene el gobierno, dejan que los manden al extranjero, dejan que estén bien preparados, entonces ya nomás los compran, ¿sí? Y es lo que han hecho con los Zetas, compraron a los Zetas, que eran soldados, y fueron sus matones, su ejército. Pero en cuanto se fue descomponiendo el cártel, lo fueron agarrando a Osiel Cárdenas, a Alcune, etcétera, los Zetas se hicieron cártel ellos solitos. Pero como no tienen una preparación, digamos, táctica, estratégica, solo son muy matones, ¿no? Entonces son los más violentos, ¿sí? Pero son soldados. Soldados que después, a su vez, anduvieron reclutando más soldados. Pero reclutaron hasta caiviles, o sea, matones, soldados matones, sanguinarios de Guatemala, ¿no? Entonces, eso fue en 1999, ahí nacen los Zetas, pero muy rapidito crecieron, ¿no? Al abrigo del gobierno, salieron del gobierno y los ha permitido existir. Emilio fue el que tú aludiste al asunto de Tlatelolco, ¿no? Y cómo no hacemos el recuento de los muertos, ¿no? Que nunca sabemos la verdad. Eso es cierto, ¿no? Yo personalmente vi 14, pero son los que dejaron ver, llegaron a una plancha en un CEMEFO, en un servicio médico forense, la noche del 2 de octubre. Pero las cifras varían, como tú dices, según quien lo diga. Díaz Ordaz daba hasta 30 y tantos, ¿no? Y la estela de Tlatelolco tiene, ¿cuántos? ¿38 nombres? Por ahí anda cerca de los 40 nombres. Pero hay informes desclasificados en Estados Unidos que ha publicado Kate Doyle, en donde hablan los gringos hablan de por lo menos 300 muertos en Tlatelolco, ¿sí? Entonces, pero nunca lo vamos a saber, jamás. ¿Por qué? Porque ya quienes cometieron ese crimen ya incluso se fueron. Y es verdad, el que estuvo en la Comisión de Derechos Humanos del DF era Luis Barreda Solórzano, hijo de Luis Barreda Moreno, que fue fundador de la DPS junto con Gutiérrez Barros, y que era represor. Estaba detrás de los grupos de choque de la época, ¿no? Estaban en la DPS, estaban en la Brigada Blanca. Cuando dices halcones te refieres a cómo califican a los más agresivos en el mundo, ¿no? O sea, hay unos halcones que son los que fabrican las guerras. Es que sin guerras no hay negocio, ¿sí? Parte incluso yo creo que de la ayuda de los Estados Unidos a México, que es muy parecida a la de Colombia, aunque le llaman de manera diferente y digan que es diferente, no es cierto. El Plan Colombia y la Iniciativa Mérida cojean de la misma pata. Y nos dan miserables 400, 500 millones de dólares al año, y digo miserables porque no es nada. Una vez lo dijo un priista, un diputado priista, ex general, Roberto Vadillo, lo dijo en la Cámara, dice, y por 500, así dijo, digo, perdón que use su léxico militar, dijo, y por pinches 500 millones de dólares nos bajamos los pantalones. Se lo dijo a la canciller Patricia Espinosa, cuando teníamos reservas de 80,000 millones, ahora tenemos reservas como por 130,000. Entonces, 500 millones no es nada, pero entregamos toda la soberanía. Entregamos a un empleado como embajador. Eduardo Medina Mora es empleado de los Estados Unidos y por eso está ahí. Pasó de Londres directo a Washington, porque lo pidieron, ¿sí? Entonces, desgraciadamente, México es un país dependiente, es un país pobre en comparación con la potencia, es un país al que le asignan un papel. El papel de México es producir marihuana y derivados de opio. Ahora, drogas sintéticas. Acuérdense del chinito Chendi llegó, que importaba un chorro de efedrinas y pseudoefedrinas. Y además
Aquí no se produce cocaína, afortunadamente, todavía, nunca se puede domesticar, pero pasa toda la cocaína que viene de Colombia, de Perú, de Bolivia, todos estos lugares, y pasa por territorio mexicano, aunque a veces se queda un rato almacenada en Centroamérica, porque es más fácil almacenarla ahí, porque son gobiernos, entre comillas, más débiles, ¿no? O más fáciles de comprar. Entonces ya no más pasa por México, pero de todas maneras pasan las mismas 300 toneladas o más que pasaban cada año, siguen pasando. Y nada más les digo una cosa, como para documentar su optimismo, decía Monsiváis. Fox, faltando 2 días para irse del gobierno, es decir, el 28 de noviembre de 2006, dijo, ya no fumiguen más, o sea, ya no avienten desde los aviones las sustancias con las que destruyen los platillos, ¿no? Mientras en Colombia sí se fumiga, en México dejó de fumigarse. Entonces andamos cumpliendo 7 años de no fumigación, es decir, hay amapola y marihuana para dar y regalar. A pesar de tanta muerte, con Calderón se produjo más droga que nunca. Y no lo digo yo, recurran al propio internet, busquen las cifras que dan los gringos, estamos produciendo más droga que hace 7 años. Digo, es una contradicción criminal, pero así es. Una pregunta. Es que acuérdate, Pepe, acuérdate que le hacemos al espía chino, misterioso penal. ¿Cuál será la explicación de fondo de por qué en el gobierno de Peña, tanto como el de Calderón, se enfocan mucho a Michoacán? ¿Cuál será la realidad? ¿Segunda qué? Se enfocan mucho a la lucha en Michoacán. Tanto el gobierno de Peña como de Calderón, ¿qué hay de trasfondo? Porque la droga pues sigue siendo ahí. ¿Serán los puertos, la riqueza, o si hay un cártel que se está oponiendo a la línea de Sinaloa? Buenas noches. Yo quería preguntarle, ¿cuál es su opinión respecto a que con tanto agravio, con tanto conflicto que hay en el país, qué tan cerca estaríamos de poder denominar una guerra civil a lo que está ocurriendo en el país, o qué tan cerca estaríamos de un conflicto civil en toda su magnitud? Yo quería hacer una pregunta, Pepe, en relación a las organizaciones de defensa de derechos humanos y al sistema que se está viviendo actualmente en México, en el que a nivel internacional se da un énfasis de este tipo de organizaciones, de ombudsman, de toda una serie de medidas que siempre son otorgadas por el gobierno. Se les da a la gente que sufre persecución, como a los periodistas, a gente que está en luchadores sociales, se les dan medidas cautelares, etcétera, pero siempre provienen de parte de las instituciones del Estado. O sea, los mismos que los cuidan son los mismos que los atacan y los mismos que los denuncian. Entonces, ¿en qué medida funciona o cuál es el papel en este sentido de este auge de atole con el dedo de los derechos humanos? O por otro lado, ¿cuáles son las estrategias que la sociedad civil tiene que usar para defenderse de esta situación? Pero tenemos una cuestión de puntualizar. México ha firmado todos los acuerdos y tratados internacionales contra crímenes de lesa humanidad, y da la casualidad de que en la legislación local, desde la Constitución, códigos penales federal y estatales, nada se menciona de crímenes de lesa humanidad, a pesar de que el gobierno ha firmado ante los organismos internacionales todos los tratados, convenios, sabidos por haber. Buenas noches, Gerardo Tristán Sobres. Te pido de hecho abundar sobre el caso de Medina Mora. El señor ha sido miembro de diferentes instancias de gobierno muy importantes, desde el CISEN, la Procuraduría, de la Embajada de Londres,
ahora la embajada en Estados Unidos. Me llamó la atención el comentario que hiciste en el sentido de que fue solicitado por parte del gobierno de Estados Unidos para que fuera el embajador. ¿Cuáles son sus antecedentes como para hacerlo un personaje tan determinante en la relación bilateral? ¿Y cuáles son las expectativas que se tienen para que él esté en ese cargo, tanto en el contexto que se menciona en la conferencia, como en el aspecto de lo que él representa al interior del país? ¿Qué es lo que él representa? Sería mi pregunta final, al interior de la oligarquía. Gracias. Muchas gracias. Bueno, son muchas preguntas, voy a tratar de responder brevemente a todas. Empiezo por la última. Medina Mora, su padre fue fundador del movimiento familiar cristiano, con Raúl Medina. Estaban ahí en Aristóteles 232, ahí en Polanco. Yo lo conocí desde esa época a su papá. Yo tenía 20 años como fundador de Cencos, porque Pepe Álvarez y Casa, fundador de Cencos, también fue fundador del movimiento familiar cristiano, junto con Medina Mora. Y su hijo fue, digamos, gerente corporativo de varios, pero sobre todo de bancos. Toda la familia son banqueros, el papá era banquero y ellos también. Y de alguna manera han estado en el sector económico, financiero. Y después fue parte del Consejo de Televisa. O sea, él viene de Televisa. Entonces, por eso digo que cuando le entregan a él el CISEN, pues están entregando en manos privadas. O sea, ya el gobierno no tiene control nada más sobre la información sensible de este país, sino también las empresas privadas, ¿no? A través de gente como Medina Mora, a través, el propio, no sé si han leído por ahí, el propio Carlos Slim tiene un hermano que era gente importante de los servicios de inteligencia de este país. O sea, los empresarios tienen acceso a este tipo de información. Cuando yo digo que lo pidió Estados Unidos, es un decir mío, en función de su trayectoria. Él fue secretario de Seguridad Pública, primero del CISEN, luego secretario de Seguridad Pública, luego procurador de la República, luego embajador en Londres y ahora embajador en Washington, y nunca ha sido un dechado de soberanía. O sea, más bien es alguien que se pliega a los deseos de Washington y también a los de la derecha más recalcitrante de este país. Yo estaba en su antesala cuando era secretario de Seguridad Pública y en ese momento estaba yo con su secretario particular, porque estaba esperando una cita con él, cuando el secretario particular levanta el auricular y dice, sí, y manda a los más hijos, a los más desgraciados, a los más mal portados, para que se eduquen. Ya me platicó que en ese momento estaban destinando a 12 agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Federal para escoltar por todo el país los restos de una santa francesa, las reliquias de una santa francesa. O sea, el Estado laico estaba dando protección a la santa, ni me acuerdo el nombre de la santa, pero anduvo recorriendo todo el país. Entonces es gente que está al servicio de los grupos más poderosos. O sea, nunca se distinguió por estar en otro lado. Por eso digo lo que digo. Lo que preguntabas respecto a los tratados internacionales, es verdad, México suscribe y ratifica cuanto tratado le ponen enfrente. ¿Por qué? Porque no lo cumplen. O sea, hay sus excepciones. En el caso de la desaparición forzada, sí puso un párrafo limitativo, ¿sí? En el caso de los militares juzgando a civiles, también puso un párrafo interpretativo. Sobre todo le da, digamos, le da temporalidad, dice, esto a partir de tal año. Eso lo hizo Fox, con Mariclera Acosta y Castañeda. Ratificaron 13 tratados internacionales, pero eso no quiere decir que se cumpla, ¿no? O sea, ayer me encontré con Pilar Noriega ahí en la Avenida Juárez y me dice, estoy defendiendo el caso de dos fulano tal, ya llegó a la Corte Interamericana, ya están libres, pero ya llegó a la Corte. ¿Qué quiere decir eso? Que otra vez van a sentar en el banquillo de los acusados a México por violaciones a X personas. Entonces, es verdad,
ahí sí encaja la frase de candil de la calle, oscuridad de la casa. Firmamos todo lo que sea internacional y en lo interno no lo cumplimos. Aunque por ley un tratado internacional solo está por debajo de la Constitución, pero el tratado internacional está por encima de las leyes y los códigos, por ley, pero no se aplica. También aquí preguntaban sobre la relación a la hora de los ombudsman y de las organizaciones civiles. Yo creo que estos gobiernos, tanto el PRI como el PAN, se han dedicado a cooptar y captar, porque hay organizaciones civiles muy respetables, muy luchadoras, muy críticas, muy limpias, pero hay otras que han sido creadas desde el gobierno para suplantarlas o para manejar el discurso, ¿sí? Y otras que han sido compradas con dádivas del gobierno. Curiosamente las de la gente con más dinero son las que reciben más subsidio. O sea, las organizaciones, digo, yo entiendo que tienen su dolor y sufrieron una pérdida, pero el caso de las organizaciones tipo la de Martí, tipo la de Moreira, tipo la de Wallace, están muy pegadas al gobierno y defienden las tesis del gobierno, y organizaciones que están en otro punto son criminalizadas, o sea, no las dejan actuar correctamente y les cuesta más trabajo hacer su labor, y realmente son las que defienden los casos más difíciles que no tienen solución en este país. Mencioné hace rato una de ellas, que es Fundem o Fundec, originalmente, que se creó alrededor de la diócesis de Saltillo con don Raúl Vera. Pero fíjense, esta organización tiene más o menos documentados unos 200 y tantos, 300 casos, y se juntaron con los de Nuevo León, los de Chihuahua, parece que Baja California se les pegó también, van creciendo el número de casos, pero un solo gobierno, que es el gobierno de Coahuila, y no sé con qué intención, pero es el único gobierno que yo conozco de todo el país que reconoce que hay más de 1,800 desaparecidos ahí, nomás en Coahuila. Pero igual que Vía Limón, junta a las muchachas que se fueron con el novio, el cuate que se fue de braceros y los ejecutados, degollados, colgados, etc. O sea, los meten en la misma olla. Entonces van solucionando y dicen, ya llevamos 23 casos resueltos. Y los conozco, me han dado sus informes, pero son los casos más light, ¿no? Los que finalmente son casi conflicto familiar. Entonces, cuidado, el crecimiento de las organizaciones civiles no quiere decir el enriquecimiento de la lucha social. Y otra, que yo siempre suelo decir en público, me llama mucho la atención que no se establezca una agenda mínima, un mínimo común denominador entre organizaciones defensoras de los derechos humanos, que cada una actúa por su cuenta. O sea, Javier Sicilia no tiene nada que ver ni quiere saber nada de Eureka, ¿sí? Eureka no tiene nada que ver con la ley de víctimas. Dice, nosotros no somos víctimas, somos luchadores, dicen los hijos de los guerrilleros de los 70s, lo dijeron hace 4 semanas. La gente de Morena hace su propia lucha por su cuenta, pero tampoco está en estas organizaciones. O sea, cada quien hace lo que quiere a su modo y en luchas separadas, de tal manera que muchas veces no llegan a ningún lado. Y si hablamos de todo el país, pues con más razón, porque estamos hablando de acciones estatales muy consolidadas durante años, como las mujeres estas de Nuevo León, ¿cómo se llaman? El grupo de Nuevo León, esta ahorita se me fue el nombre, pero que tiene una lucha de muchos años, o las de Juárez, de los feminicidios, pero que no tiene nada que ver con el resto del país. Entonces yo creo que eso falta, un mínimo de unidad. ¿Por qué Michoacán? Preguntó alguien, ¿no? Yo creo que Michoacán, no lo digo yo, me lo acaba de decir Luis Astorga, hablé con él. Para mí es el estudioso de los más serios, él y Eduardo Buscaglia, son los más informados de lo que pasa en la violencia, en la seguridad. Y me dice Luis, que viaja mucho a Colombia y trabaja en los dos países, que se está convirtiendo Michoacán en un estado, y Veracruz también, muy ingobernable. Repito que Calderón dijo, ahí ganó el narco,
Y lo mismo dice Luisa María Calderón. Pero es verdad que está muy descompuesto Michoacán. O sea, hay zonas a donde no entra ni policía ni ejército. O sea, toda la zona caliente. Ahora entró el ejército. Por eso quiere decir que cuando se vayan no vuelvan a dominar. Esas organizaciones criminales de Michoacán tienen base social. Entonces, que lo estoy diciendo y por eso encerraron a un periodista 3 años, a Jesús Lemos Barajas por decir eso, por escribir eso lo metieron 3 años a Puente Grande. Tienen base social, tienen apoyo de la gente, dominan zonas, tienen no retenes, pero sí vigilancia. Cualquiera que quiera entrar ahí, o se muere, o se desaparece, o no entra. Entonces estamos hablando de un estado sin gobernabilidad, con el agregado de que se enfermó el gobernador, hay un sustituto. Pues Vallejo más o menos la hacía, es un político más o menos avesado, pero su suplente no es muy gris. Entonces, pues ahora, queriéndolo o no, ya mandaron al ejército ahí. Pero el propósito del gobierno de Peña Nieto es hacer la Gendarmería Nacional. Esto es imitación de la Gendarmería de Chile, de la italiana, los Carabinieri o de los españoles. Y la van a hacer, ya lo dijeron por ahí, a base de soldados. Pero soldados que no los van a sacar luego así y los van a poner como lo hizo Calderón, sino primero les van a dar cursos, les van a dar entrenamiento civil o mínimamente de respeto a los derechos humanos. Vuelvo a la pregunta de hace rato, los derechos humanos están de moda. El ejército tiene una comisión de derechos humanos, la PGR tiene una subprocuraduría de derechos humanos y una coordinadora de derechos humanos que fue diputada perredista, Liliana García. La Marina tiene derechos humanos. O sea, parece una burla, pero eso es real. ¿Por qué? Porque se están cuidando mucho del escrutinio internacional. Ustedes saben que la CNDH nació justamente en el momento que se firmaba el Tratado de Libre Comercio con Salinas. Él fundó la CNDH. Y nosotros dijimos desde aquella época que era un requisito sin el cual México no podría ser socio de Canadá y Estados Unidos, el irrespeto a los derechos humanos. Entonces, como somos un país de simulación, fundamos una comisión, ya está, con un presupuesto altísimo y no ha servido para mayor la cosa, incluso premio a los victimarios. Entonces, estamos en esa situación. Desgraciadamente hay mucha dispersión, muchos esfuerzos aislados, poca unidad. Y además, la manota del gobierno, pues alimentándole, dándole de comer a las que le convienen, ¿sí? Que actúan siempre en favor del gobierno. Las que sí aceptan el monumento a las víctimas junto al campo militar número 1, al campo Marte, perdón. Bueno, pues yo creo que vamos a dar un poco de aplauso y reconocimiento a los sobrevivientes y los invitamos a todos a que los que no tengan sus libros lo adquieran. Aquí todavía sobran algunos, nos hizo favor de traernoslos. Están a 230 en la tienda y aquí a 50 pesos, entonces es una muy buena oportunidad. Nada más, no lo está vendiendo. Pepe, ¿este lo estás vendiendo? No, lo puedo llevar. Y entonces, los demás están allá atrás. Nos vemos dentro de 15 días aquí, chicos. Vean los diferentes anuncios que les enviamos. Mañana en la UASP sobre los desaparecidos a las 7 de la noche. Vamos a participar y otras organizaciones. Va a haber una manifestación en favor del maíz, en contra del maíz transgénico. Estamos realizando, me parece que esto va a ser del monumento de la revolución. No, del monumento del... Sí, es muy peligroso en el que estaba. Hemiciclo a la revolución, creo, es el domingo 25, ¿no? A la mañana, a las 11. Perdón, creo que a ti no te contesté, ¿verdad? No, disculpa. A las 12. Es que me fui con los... Bueno, yo les mando el correo, déjenme sus correos, nos vemos dentro de 15 días. Vamos a dar un reconocimiento a Pepe y el niño tiene un importante anuncio para
Tendría que ver lo que dice. Estudios del grupo de conciencia y libertad. Y se les pongan. Yo no veo. Patricio Santos 213. Pero ahora que salamos por favores para analizando, platicando acerca de la pretendida reforma financiera que ya de la pata encima. ¿Tú crees que es mucho que la circularidad